El uso del tratamiento no exime al paciente de ser disciplinado y controlar su alimentación y su estilo de vida. Si tú sigues consumiendo las mismas cantidades de comida, la calidad de comida sigue siendo mala y no haces actividad física, el uso de las pastillas simplemente va a ser un paliativo para que tú presentes complicaciones a largo plazo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos de uno de los temas más importantes para conocer sobre el tratamiento de diabetes. ¿Cuál es la mejor forma para controlar la diabetes? Bueno, este video puede ser bastante corto si vamos a hacer la diferenciación entre qué debemos hacer y cómo debemos tratarla. La realidad es que uno de los errores más comunes del paciente es que una vez diagnosticada la enfermedad y que se establecen ciertos objetivos, el paciente a veces cree que el tomar el medicamento le da permiso de continuar con ciertos malos hábitos. Por lo tanto, vamos a aclarar que el pilar del tratamiento para la diabetes son y siempre serán los cambios en el estilo de vida. Esto quiere decir mejorar la actividad física que el paciente tenga, así también mejorar los hábitos alimenticios, ser disciplinado con el tratamiento establecido y por último, ser lo más disciplinado posible en su seguimiento con el médico, ya que él ordenará ciertas citas. Por ejemplo, que el paciente con diabetes tipo 2 debe ser enviado prácticamente inmediatamente una vez hecho el diagnóstico para evaluar que no existan complicaciones, sobre todo en la retina. Aquellos con diabetes tipo 1 serán enviados con el médico a partir de los 5 años para buscar este tipo de complicaciones. El oftalmólogo determinará si existe o no un daño y que él podrá vigilar conforme vayan pasando los años según lo que se espera de la evolución de la enfermedad. Otro de los puntos más importantes es: no importa cuál pastilla le indique su médico, lo importante es que trate de seguirlo al pie de la letra. Ojalá todas las pastillas que se están administrando fueran igual de efectivas para todos, pero no siempre es así. Hay algunos pacientes que tienen intolerancia, por ejemplo la metformina, que es uno de los tratamientos de inicio, y que a veces les produce náuseas, vómito, diarrea, y que estas manifestaciones pueden ocurrir en un 30 o 40% de los pacientes, que al menos durante los primeros 15 días son la parte más molesta. Algunos de ellos dejan de tener estos síntomas conforme se acostumbran al fármaco y dejan de tener estos efectos secundarios. Otros más no pueden tolerar estos efectos secundarios y se debe de considerar cambiar de fármaco. Una de las partes más importantes acerca del tratamiento es ser lo más exacto posible, porque lo que se intenta conseguir con el tratamiento es mantener cierto nivel de la sustancia en sangre. Es por eso que siempre se debe de consumir a la misma hora y en caso de que por alguna razón no pueda realizarse, se debe de tomar lo más pronto posible para poder llegar a las metas terapéuticas que uno desea. Para los ajustes de las dosis, deben de hacer caso al médico que esté siguiendo su caso, porque él llevará un control y sabrá exactamente la cantidad necesaria del tratamiento que está estableciendo con ustedes para que pueda dar un seguimiento efectivo. El hacer ajustes propios porque tú crees que está funcionando o porque tú te sientes bien, recordemos que es una enfermedad crónica y por lo tanto el que esté controlada se debe más a un adecuado apego al tratamiento a una curación de la misma. El agregar 1 o 2 fármacos debe de ser de igual forma decisión de quien esté siguiéndote. Algunas de esas ocasiones nosotros intentamos llegar a cierto nivel de hemoglobina glucosilada o por comorbilidades, que quiere decir las enfermedades que padece este paciente, intentamos ser más permisivos con una u otra persona. En otras ocasiones, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal, cuando llegan a un estadio 4 de la enfermedad renal, ya no es tan fácil utilizar los fármacos. Por ejemplo, la metformina ya no está indicada y algunos de los fármacos que se empiezan a utilizar ahora, como la dapaglifosina, aún no tienen la suficiente evidencia para determinar su inicio, al menos en menos de 25 mililitros establecidos, que es prácticamente en el estado 4 de la enfermedad. Pero probablemente salga información posterior a estos años y que permitan su uso. Lo importante es: algunos fármacos que tú consumías de manera frecuente, puede que al avanzar tanto tu edad o alguna de las enfermedades asociadas, ya no puedas utilizarlo de la misma forma y es necesario realizar un ajuste. En cuanto a la insulina, los ajustes de la insulina deben de también ser guiados conforme la educación que estás recibiendo. ¿A qué me refiero con esto? Algunos pacientes reciben una sola dosis, por ejemplo, de insulina glargina o de Temir, y esta aplicación generalmente suele ser durante la noche. Este tipo de insulina difícilmente genera síntomas de hipoglucemia y son seguras en su mayoría.
Otros tantos de los pacientes utilizan insulinas de vía intermedia, como por ejemplo la insulina NPH, y que a veces se tienen 2 aplicaciones. Otros tantos tienen una resistencia a la insulina muy importante y requieren, además de la insulina intermedia, una insulina de acción rápida al momento de consumir los alimentos, y que, vuelvo a repetir, depende de la educación del paciente, que se les debe de enseñar a contar cuántos carbohidratos van a consumir en cierto tipo de comidas para que los pacientes realicen su ajuste. Algunos pacientes tienen algún tipo de dispositivo como Freestyle, entre otras marcas, que solamente con su celular y en un pasón rápido en su antebrazo pueden darse cuenta cuánto es el nivel de azúcar que están manejando específicamente en ese momento y con eso realizar los ajustes. Lo ideal es, como estas insulinas rápidas no hacen efecto de manera inmediata, sino que lo hacen entre los 15 a 30 minutos después de administrado, es precisamente administrar el medicamento y posteriormente comer para que la insulina comience a hacer su efecto como si nosotros lo hiciéramos de forma natural. Ahora bien, ¿cuál de todos estos tratamientos es el mejor? ¿Cuál es el que sirve más para disminuir las complicaciones y los niveles del azúcar? Ninguno de ellos es superior cuando se comparan por sí solos. Todo tratamiento debe de individualizarse y es, de nuevo, la primera intervención es cambiar los malos hábitos de vida y alimentarios. Posteriormente, el tratamiento inicial que se establezca en este paciente, que puede ser metformina, y que ésta debe de administrarse de manera frecuente y que una vez establecido este tratamiento se debe de evaluar de forma continua, porque puede que este paciente con una sola pastilla sea suficiente. Otros tantos necesitarán 2 o 3 dosis, por ejemplo, de metformina. Otros más necesitarán de metformina, liraglutida o metformina, dapaglifosina, entre muchas de las otras presentaciones de los grupos de fármacos, y algunos de ellos, aparte del tratamiento antidiabético, requerirán del uso de insulina y que esta puede ser de una sola aplicación o de 2 aplicaciones. ¿Por qué algunos requieren más, algunos menos? Eso lo explicaremos en otro video y que tiene mucho que ver con esto. El uso del tratamiento no exime al paciente de ser disciplinado y controlar su alimentación y su estilo de vida. Si tú sigues consumiendo las mismas cantidades de comida, la calidad de comida sigue siendo mala y no haces actividad física, el uso de las pastillas simplemente va a ser un paliativo para que tú presentes complicaciones a largo plazo. Por eso mismo, una vez establecido el tratamiento y un buen apego al mismo, seguramente te irá muy bien con el control de la enfermedad y muy probablemente tampoco tendrás complicaciones a largo plazo de esta enfermedad.